20, porque como decíamos el último domingo que estudiábamos Hebreos, estamos viendo la fe y sus ejemplos, la fe y su naturaleza, su función, cómo funciona la fe, cómo trabaja la fe. Y vamos a leer Génesis 20 porque como va a mencionar otra vez a Abraham como ejemplo de fe, tenemos que ver qué fue lo que ocurrió con él. Entonces Génesis capítulo 20, capítulo 22, perdón. Capítulo 22 dice así. Génesis capítulo 22. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto o sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: quedaos aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo, Isaac, y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Y ahora vamos a Hebreos, capítulo 11, donde comentando este incidente, comentando esta historia, nos explica el autor de los Hebreos cómo fue. Hebreos 11, 17, solamente los versículos 17 al 20, 17 al 19. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. No sé si os gustan a vosotros los documentales. ¿Os gustan los documentales que ponen en la tele? A mí me gustan mucho los documentales. Uno de mis documentales favoritos se llama, es americano, y se llama ¿Cómo lo hacen? Es un documental que explica muchas cosas, cómo se fabrican. Y pueden ser objetos de todo tipo, alimentos, vehículos,
maquinarias y todas estas cosas y objetos cotidianos. Y me gusta mucho ese documental porque casi siempre que explican cómo se hace algo, después se habla de que lo que fabrican lo ponen a prueba. Por ejemplo, el otro día, el último que yo vi, el último episodio que yo vi de cómo lo hacen, era muy interesante porque era una fábrica de ventanas. Pero no cualquier fábrica de ventanas. Una fábrica de ventanas que tiene prestigio mundial porque se fabrican para resistir el clima más adverso de todos, para resistir la nieve, el viento. En el norte de Europa lo fabrican y lo fabrican para todo el mundo. Y esas ventanas son unas ventanas especiales que se ponen en el tejado, se abren de una manera particular, se cierran de una manera particular y son muy, muy resistentes. Cuando las fabrican, y explican cómo las fabrican, después meten las ventanas en una sala muy grande donde va a ser puesta a prueba esa ventana con frío, viento, lluvia, golpes, de todo tipo. Y antes de que la ventana se ponga en venta, que generalmente las hacen por encargo, porque es una fábrica muy, muy prestigiosa, antes de que esa ventana se embalen y la lleven a ponerla en alguna casa, tienen que pasar por unas pruebas tremendas de todo tipo, de agua, como digo, de viento, golpes y todo eso. Y un técnico de la fábrica, pues se mete debajo de una especie de casa que tienen ahí para probarla y verifica que no hay ninguna gotera, que no está rota por ninguna parte y que el cierre se abre y se cierra después de haber pasado por un montón de pruebas esas ventanas. Nuestra fe es como una ventana. La fe es la ventana por la cual nosotros podemos ver al invisible, que es Dios. Y la palabra de Dios nos dice que no caminamos por la vista, sino por la fe. Entonces la fe es la ventana del alma, la fe es la ventana por la que nosotros podemos contemplar y ver a Dios y ver las promesas de Dios y podemos ver el camino. Y esta fe es tan importante que tiene que ser puesta a prueba. Por eso vamos a ver hoy que confiar en Dios por la fe nos da el poder para superar las pruebas más grandes, como la que superó Abraham. Como digo, caminamos por la fe y no por la vista. Y entonces el apóstol Santiago dice que cuando pasamos por diversas pruebas, dice que sentirnos gozosos, porque la prueba de nuestra fe produce fruto, trae fruto. Y ese fruto que produce la fe siempre es algo bueno para nosotros. O sea que las pruebas nos dan garantía de que las cosas están funcionando bien, como os he dicho de la fábrica de ventanas. Y el apóstol Pedro dice que nuestra fe es más preciosa que el oro y que tiene que ser puesta a prueba. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, recordemos que esta carta fue escrita a cristianos perseguidos, cristianos que habían tenido que dejarlo todo para huir porque los perseguían hasta la muerte, eran expatriados, digamos que estaban huyendo por causa de la fe. Dice en el capítulo 1, versículo 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de vosotros, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, es algo natural que la fe se ponga a prueba para que se fortalezca y para que dé fruto. De otra manera, la fe no serviría de mucho, porque verás, la fe no es un adorno que tenemos los cristianos, no es como un florero que ponemos para que decore la casa, no es algo que guardamos en el banco para si nos hace falta un día echar mano. La fe no es comida de reserva que tenemos en el congelador para sacarlo cuando tenemos necesidad. No, la fe es nuestro modo de vida. Caminamos por la fe, vivimos por la fe, obramos por la fe. La fe obra por el amor y somos
creyentes y por lo tanto nuestra fe tiene que ejercitarse, tiene que trabajar, tiene que moverse. Y es por esto que la palabra de Dios enseña con toda claridad que la fe tiene que ser probada. Y eso lo vemos claramente con el caso de aquí que tenemos de Abraham. Abraham ha sido puesto antes ejemplo de alguien que por la fe deja su casa, deja sus comodidades, deja su familia, deja todo para ir a una tierra que ni siquiera conocía y que siendo él heredero de esa tierra nunca pudo tener nada, solamente caminó por fe. Pero llegó el momento en que ya estaba preparado para la gran prueba de su vida, la prueba de tener que mostrarse la calidad de la fe. Porque verás, no consiste tanto en cuánta fe tenemos. Si tenemos 100 de fe, 80%, 20%, 30%, no es un asunto de cuánta fe tenemos. El asunto va más bien en si nuestra fe resiste, si nuestra fe tiene suficiente fuerza. Porque en el caso de Abraham, vemos que se probó la resistencia, la consistencia, la perseverancia, la obediencia de su fe. Porque la fe siempre nos lleva a obedecer a Dios. Bueno, en la historia que hemos leído, hemos visto que la fe de Abraham era una fe buena de calidad, porque el ángel le dijo, ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu único hijo. La prueba de Abraham no puede haber sido más fuerte, porque Abraham tenía un solo hijo. Ese hijo había sido prometido por Dios, había sido dado por Dios, había sido guardado por Dios. Recuerda que Abraham había despedido a Ismael, ya no tenía sino solamente ese hijo. El otro hijo, Ismael, no era el hijo de la promesa, tuvo que ser echado de la casa. Y ahora Dios le pedía, Abraham, todo lo que tú tienes, lo tienes por medio de tu hijo Isaac. Pero tú, ¿estás confiando en mí o estás confiando en las cosas que yo te doy? Para probar eso, tienes que estar dispuesto a sacrificar a tu hijo, a quien amas, a tu único hijo, al hijo de la promesa. Porque yo soy, Abraham, lo único que importa, el único que importa. En eso consistió la fe, o sea, la prueba de la fe. Una prueba sin duda muy fuerte, porque verás, la fe se prueba con cosas fuertes. No es ninguna prueba de fe que se te haya pinchado el coche en la carretera. ¡Ay, qué prueba más grande, señor! Se me ha pinchado el coche en la carretera. ¿De qué prueba es esa? Pues llamas por teléfono al seguro o paras a alguien por ahí. Recuerdo que una reunión cristiana que yo estuve hace muchos años, era una de estas reuniones en que las personas, los creyentes, compartían sus experiencias y tal. A veces se compartían cosas buenas y otras cosas que no tenían mucho sentido, ¿no? Y llega un hermano allí y dice, ¡ay, hermanos, qué prueba tan grande he tenido! Porque yo cuando venía al culto se me pinchó el coche. ¿Y qué prueba es esa, muchacho? Entonces el diablo no quería que yo viniera al culto. Bueno, ya sabemos que el diablo no quiere que vayamos al culto ninguno de nosotros, pero si está pinchado el coche, eso no es una prueba de fe. Es una simple circunstancia de la vida. Ahora, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, coge a tu hijo, a quien amas, a tu único hijo, llévalo a un monte y dale muerte a ese hijo, en honor a mí. Entonces eso es la prueba de que Abraham, todo lo que tú tienes, todo lo que tú confías, todo lo que tú te gozas, todo lo que es tu esperanza, todo lo que es tu vida, todo lo que es más valioso para ti, aunque yo te lo he dado, ahora te lo reclamo y ahora me lo tienes que ofrecer, porque toda tu vida, Abraham, es mía. Y si Isaac es tu vida me pertenece, Abraham. ¿Me entregarás tu vida? Esa es la prueba de fe. Entregar a Dios, sacrificar a Dios todo lo más precioso que tenemos, todo lo más grande que tenemos.
Recuerdo que, para poner un ejemplo de esto, en una iglesia que yo pastoreaba, llegó un muchacho creyente que mantenía relaciones sexuales con su novia. Su novia no era creyente y él se había apartado del Señor y se había echado novia y él tenía relaciones sexuales con su novia. Después volvió al Señor, volvió a la iglesia y yo siempre discipulaba a las personas que venían de la iglesia o revenían a la iglesia, volvían a venir, siempre las discipulaba de manera personal. Y hablando con este muchacho, bueno, ya quiero volver al Señor, quiero agradar al Señor, tengo fe, quiero volver, quiero unirme a la congregación y tal. Digo, muy bien, eso me parece estupendo, gracias a Dios por ello, pero hay una cosa que tienes que tener claro. Si tú eres cristiano, tú no puedes caminar en fornicación, en inmoralidad sexual. Y lo que el Señor te pide a ti, no yo, porque yo no soy nadie para pedirte a ti nada, es cosa de Dios. Lo que el Señor te pide a ti es que tú tienes que dejar a esa chica que no es creyente, primero dejar de tener relaciones sexuales con ella, y después esa chica no puede ser tu novia porque tú no puedes casarte con alguien que no es cristiano. Eso es muy duro. Yo no escribí la Biblia. No, pero eso es una prueba muy grande. Claro que sí. ¿Te parece una prueba grande que alguien muera, que el Hijo de Dios muera en una cruz? ¿Te parece eso una prueba grande? Si de verdad tú eres creyente, Dios te pondrá a prueba. Y te pondrá a prueba para que tú estés dispuesto a renunciar por amor a Cristo de lo que para ti es tan importante. Tu novia, tu sexualidad fuera del plan de Dios, tu vida de apartamiento del Señor, de estar apartado del Señor. Si de verdad eres creyente, obedecerás. Y si no, pues seguirás con tu vida. Entonces, aquí, digamos, la prueba de Abraham fue una prueba todavía más grande, más potente, y estarás de acuerdo conmigo en esto, porque Dios no le reclamaba a Abraham que dejara un pecado, que dejara algo que Dios no quería que hubiera en su vida, algo que era malo para Abraham. No, todo lo contrario. Lo que Dios le pedía a Abraham no es deja algo malo o alguien malo, sino lo que yo te he dado, devuélvemelo. Y cuando Dios prueba nuestra fe, nos va a probar nuestra fe de una manera potente. Por eso tenemos que estar preparados y buscar del Señor la fortaleza que Él nos va a dar siempre. El Señor le pide a Abraham que ofrezca a su hijo como un acto de adoración. Porque verás, la prueba de la fe es adorar al Señor obedeciéndole. Y él se levantó muy de mañana, se preparó, llevó a su hijo, ofrece a tu hijo por mí, hazlo por mí, Abraham, por amor a mí. Porque ya sabéis lo que dijo el Señor Jesús, el que ama a su padre o a su madre, o a su mujer o a su hijo, y hasta su vida, más que a mí, no es digno de mí. El que no aborrece su vida, el que no pierde su vida, no la va a ganar. Y entonces lo que le está diciendo el Señor a Abraham es, Abraham, ¿me amas a mí más que a nadie y más que a nada? Pues entonces, en adoración a mí, en honor a mí, por amor a mí, Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac, al que yo te di. Porque Dios pide lo mejor. Es que Él dio lo mejor. ¿No te parece? Dios no envió a un profeta a morir en una cruz. Dios no envió a un ángel a que nos salvara. No envió un ejército de ángeles para traer la salvación. Dios se dio a sí mismo en la persona de su Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por lo tanto, puesto que Él dio a su Hijo, Él está en disposición de reclamar lo que es más valioso para nosotros.
Y a veces lo ha hecho. Recuerdo a un pastor que conocí hace ya tiempo. Estábamos conversando, paseando, le habíamos invitado a predicar en nuestra iglesia y salimos para conversar, para pasear, para enseñarle un poco dónde vivíamos y tal. Y él conversando sí, acerca de las pruebas que nos sobrevienen los cristianos. Me dijo, la prueba más grande que yo estaba un poco quejándome a él de pruebas y dificultades que teníamos en la iglesia y tal. Y me dice, la prueba más grande que yo he pasado en mi vida es tener que enterrar a mi hijo de 11 años. Cuando me dijo aquello, entonces yo entendí que mis pruebas no eran nada en comparación con la suya. Y qué duro fue para nosotros, para mi esposa y para mí, enterrar a mi hijo. Pero el Señor lo dio y el Señor se lo llevó. Las pruebas se llaman pruebas porque son duras, son difíciles. Y el Señor, vemos aquí que por la fe, Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, pero a darle al Señor lo mejor, aún en medio de la perplejidad, porque piensa por un momento, ¿qué pasa? ¿Que Dios ahora ha cambiado de opinión? Primero dice que Ismael no es, después me da el hijo de la promesa y todo se llena de risa. Ahora Sara sí que va a reír. Ahora Abraham sí podía celebrar. Ahora el hijo de la promesa, Isaac, que quiere decir risa, había traído tanto gozo a esa casa. Por fin el Señor, después de tantas pruebas, dificultades, tanto esperar y tanta, a veces flaquear en la fe, pero aún así, el Señor le dio a Isaac. Isaac era el hijo de la promesa y Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Olvídate de lo demás. Yo te voy a dar a Isaac. Pero ahora, de pronto el Señor le dice, ofrécelo. Entonces, eso pudo traer tanta confusión a él. ¿Qué pasa? ¿Que Dios ha cambiado de opinión? Primero me dice que Isaac, y yo estoy tan contento, ya está circuncidado, ya es un muchacho ya jovencito, se calcula que tendría como 16 años aproximadamente, Isaac, cuando fue con su padre para el monte. Pero entonces, qué extraño es esto, pero ¿cómo es posible que Dios pida hacer tal cosa? Además, un sacrificio humano, algo tan horrible, tan detestable. Ni siquiera, no es un animal, es que sacrifique al hijo que Dios me ha dado. Piensa por un momento, nosotros en la palabra de Dios no tenemos ni una sola palabra de esto, pero ¿qué te parecería a ti si tú estuvieses en su lugar? Siendo que Abraham había recibido promesas tan contundentes acerca de Isaac. Pero en medio de esa perplejidad, por la fe, Abraham pensó, si el Señor me manda que yo mate a Isaac, Dios me lo puede dar otra vez. Puede hacer que resucite. Dios no va a cambiar de opinión, Dios va a ser fiel, Dios siempre cumple con su palabra, Dios cumple con sus promesas, yo voy a obedecer a Dios porque yo sé que Dios todo lo puede. Mi mujer Sara era estéril, ya era una mujer vieja y el Señor le dio el hijo. Yo también era un hombre ya mayor, parecía que ya no podía ser, pero Dios nos dio el hijo. Dios fue fiel, Dios fue poderoso. De una mujer, a Isaac era como medio muerto, pero nos dice en Hebreos 11, un poquito más arriba, pero Dios hizo lo imposible. No hay nada imposible para Dios. Y Abraham había comprendido, como no hay nada imposible para Dios, Él puede volver a darme otra vez a Isaac. Así que lo voy a ofrecer. Porque Dios siempre cumple con su palabra. A la hora de afrontar las pruebas, amigos, hermanos, solo tenemos dos cosas. La palabra de Dios y la fe. No tenemos nada más. Pero no necesitamos nada más. Porque si el Señor ha dicho, nunca te dejaré. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si el Señor os ha dicho, no os dejaré ser probados más de lo que podéis resistir, os daré juntamente con la prueba la salida para poder soportar. Si el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y tantas veces que ha dicho el Señor, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios.
Y así podemos repetir una y otra vez, promesas maravillosas del Señor. Entonces, esas promesas de Dios, cuando viene la prueba, no han caducado. No están, no son papel mojado. Dios sigue siendo el mismo. Las pruebas no van a hacer que Dios cambie de opinión o que Dios se olvide de su palabra o que Dios no haga caso a sus promesas, porque por la fe tenemos que la palabra de Dios es la verdad. Y Abraham dijo, voy a sacrificar a Isaac. Y de hecho, yo creo que se ve esa fe, ¿sabes? Cuando hemos leído el pasaje, cuando le dice a los criados esto, ¿verdad? ¿Te acuerdas que le digo lo que dice a los criados? Le dice, quedaos aquí con el burro y el muchacho y yo iremos a adorar a Dios y volveremos a vosotros. De alguna manera Abraham pensaba, el Señor me tiene que devolver sano y salvo a mi hijo porque él es el hijo de la promesa. Dios no me va a fallar. Por eso yo confío en él. Esto me duele mucho, estoy perplejo, tengo un montón de dudas. No sé por qué Dios me pide tal cosa, pero yo temo a Dios. Yo sé que Dios me dará a Isaac sano y salvo. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Y por el camino, esta historia que es tan emocionante, ¿no? No tanto por lo que dice, sino por lo que no dice. Solamente hay un diálogo entre el padre y el hijo. Padre, aquí estoy, mi hijo. Dime. Aquí está la leña, que la llevo yo a cuestas. Aquí está el fuego. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y entonces, en ese momento dice Abraham, Dios proveerá. Dios proveerá el cordero. Dios proveerá, hijo mío. Abraham confiaba en Dios. No sabía todo, no sabía el plan de Dios, no ignoraba todo esto, pero conocía a Dios. Y si nosotros conocemos a Dios y conocemos cómo es Él, aunque estemos perplejos por lo que nos manda a hacer, por lo que permita que nos pase en nuestra vida, por las pruebas que Él tenga bien enviarnos y tengamos que pasar, aunque no comprendamos tanto de lo que Él nos ha dejado en su palabra y no seamos capaces de aplicarlo correctamente a nuestra vida por nuestra falta de fe, de debilidad, quizá de lo que fuera, pero si nosotros conocemos a Dios, si nosotros confiamos en Dios y sabemos cómo es Dios, que es santo, santo y santo, y que por lo tanto es justo, es amoroso, es bondadoso, es fiel y todo lo demás. Si yo conozco a Dios, aunque no entienda a Dios, confiaré en Él. ¿No te parece? Si yo le conozco a Él, aunque no lo entienda, aunque no me guste lo que me pida, aunque no me agrade por donde yo estoy pasando, pero si conozco a Dios, seguiré confiando en Él, como dice Job, aunque me mate. Y es por eso que Abraham, por medio de la fe, vio el poder de Dios. Dice que, aquí en Hebreos 11 dice que era poder, consideraba Abraham, 11:19 de Hebreos, consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar de los muertos a su hijo, que en sentido figurado fue resucitado entre los muertos, porque él estaba ya para morir, pero en lugar suyo se ofreció el carnero que Dios preparó en ese momento. La fe ve que Dios tiene la última palabra, que Dios tiene todo el poder, que Dios tiene siempre el poder de hacer todas las cosas. Y además, por ese poder que Abraham tenía, o sea, esa confianza que tenía en el poder de Dios, que lo había experimentado en su vida, Abraham podía recordar, un momento, Dios me sacó de mi casa, de mi tierra, siempre me ha guardado, me ha perdonado, me ha ayudado, fue fiel conmigo, me proveyó todas las cosas, me libró de todo mal, me dio a este hijo de mi mujer estéril y ya anciana, un gran milagro. Ese mismo Dios que ha estado conmigo siempre, ahora me va a abandonar, ahora me va a desechar.
¿Ahora me va a destruir? Claro que no. Porque Abraham conocía a Dios, era amigo de Dios. Si nosotros somos amigos de Dios y conocemos a Dios, entonces no tenemos miedo. Aunque lo que nos pase nos parezca terrible, nos parezca incomprensible, nos parezca injusto, nos parezca doloroso, nos parezca totalmente fuera de razón. Porque conocemos a Dios y conocemos su poder. Conocemos quién es Dios. Y eso es suficiente para nosotros. Tenemos su palabra, que siempre la va a respetar, la va a cumplir. Pero la historia termina de una manera increíble, mostrando que en ese monte Dios hizo justicia y hizo misericordia. Las dos cosas. Este monte nos recuerda a otro monte, ¿verdad? El monte Calvario, donde el Padre sacrificó a su Hijo. Esta imagen de Génesis 20, de la cruz, esta imagen de Génesis 20 de Cristo mismo, toda la historia en sí, es una exposición tan clara del Evangelio que después toda la Biblia nos va a explicar. El libro de Génesis es un libro tan maravilloso como todos los de la Biblia, pero el libro de Génesis es tan sumamente precioso porque todo lo que va a pasar en el resto de la Biblia está contenido en semilla, que luego va floreciendo, en el libro de Génesis. Y ahí tenemos, en este capítulo 22, la cruz. En Génesis 3 tenemos la promesa de la redención cuando viene el desastre del pecado. Y en Génesis 22 tenemos la cruz como la manera en que va a ser aplastada la serpiente y donde va a venir la salvación. Abraham no sacrificó a su hijo. Fue sustituido su hijo por un animal inocente. Somos nosotros los que tendríamos que morir por nuestros pecados, pero fuimos sustituidos. Dios proveyó de un cordero. Cristo es el Cordero de Dios, que lleva nuestros pecados, que muere por nuestros pecados, que nos lava de nuestros pecados. Inocente, Cordero de Dios, que es sacrificado por nosotros para darnos perdón, para darnos vida eterna, para que no vayamos al infierno, que merecemos, sino al cielo, que nunca hemos ganado. Y es por esto que el Señor detuvo a Abraham y lo sustituyó. Ahí tenemos un ejemplo de la cruz, pero hay más ahí. Hay algo más. Abraham era el padre que por amor está dispuesto a sacrificar a su hijo. Y su hijo está callado. No hay ni una sola frase de Isaac en todo el suceso. La última palabra que dijo es: ¿dónde está, padre, el cordero? Eso es lo único que sabemos de Isaac, pero tú te imaginas lo que puede significar llevar tú la propia leña donde tú vas a ser quemado, porque el holocausto se sacrificaba al animal y luego se quemaba. Él llevaba la propia leña, como Jesús llevó la cruz. Y cuando llegó allí, no hay ni una sola palabra de Isaac diciendo: Padre, ¿por qué me estás atando? ¿Por qué me quieres subir? Eso no es un lugar para los animales, no es un lugar para las personas. Pero no hay ni una sola palabra, porque esto nos recuerda al Hijo de Dios y el silencio suyo en aquella cruz. Que el Padre entregó a su Hijo, sacrificó a su Hijo por amor. Y no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. No perdonó a su Hijo. No sustituyó a su Hijo. Lo entregó por nosotros. Y esto nos habla Génesis 22 del amor que el Padre nos tiene y no menos del amor que el Hijo nos tiene, porque Isaac, como cordero callado, amordazado, atado allí, estaba dispuesto a ser acuchillado por su propio Padre para rendir la adoración a Dios, el amor a Dios por amor.
Esto fue lo que ocurrió en el Calvario. Y entonces, en este episodio del monte, y los montes son muy importantes en la Biblia, que si el monte Sinaí para traer la ley, que si el monte Calvario, donde es la cruz. Muchas veces los montes nos recuerdan hitos importantes de la historia de la salvación. Pero allí nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado y su sangre derramada. Porque el Padre lo quiso. Para aceptarnos a nosotros, para perdonarnos a nosotros, para darnos vida eterna. Para que pudiésemos ser herederos de esa promesa maravillosa de la eternidad con el Señor. Es por esto que por la fe vemos a Cristo también. Y quisiera terminar animándonos a confiar en Dios en medio de las pruebas, porque en las pruebas Dios nos va a revelar cosas de Él. Eso es lo importante de las pruebas. Lo importante de las pruebas no es que nuestra fe salga más fuerte, que por supuesto debe de salir, y para eso también es otra utilidad que las pruebas tienen. La prueba de vuestra fe produce paciencia, la paciencia esperanza. El apóstol Pablo dice que Santiago, que tengamos por sumo gozo, porque la prueba siempre trae fruto. Evidentemente, las pruebas traen fruto en que la fe se afianza, se afirma y recibe la bendición del Señor, las promesas del Señor. Entonces, eso también es verdad. Pero las pruebas, cuando las superamos y utilizamos la fe, por la fe podemos ver al invisible, como Moisés, en medio de sus pruebas delante de el malvado faraón. Por la fe nosotros podemos ver a Cristo. Por la fe podemos ver el poder de Dios. Por la fe podemos ver la fidelidad de Dios. Por la fe podemos ver que Dios es por encima y está por encima de todas las cosas. Es por eso que Abraham dice que por la fe, habiendo recibido la promesa de que fue puesto a prueba y salió victorioso. Por eso no nos extraña que Jesús le dijera al apóstol Pedro: Simón, el diablo ha pedido zarandearos como a trigo, pero no temas, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez que vuelvas a mí, se refería a la negación, cuando ya Pedro volvió arrepentido, el Señor, una vez que vuelvas a mí, confirma a tus hermanos. La fe es preciosa. Por medio de la fe podemos contemplar con gozo inefable y glorioso a Cristo. Por medio de la fe podemos superar las pruebas. Por medio de la fe nosotros podemos ver al invisible, podemos contemplar a Cristo, podemos darle a Dios lo mejor. De eso va la fe. De eso van las pruebas. Entregar al Señor lo mejor que tenemos. ¿Y esto en qué se aplica? Bueno, solamente podemos decir, o deberíamos decir, un par de cosas nada más. La primera es que por la fe recibiremos poder. Porque no hay otra manera de recibir poder sino por la fe. Si tú confías en Dios y viene una prueba grande a tu vida, pídele a Dios la fortaleza. Eso es todo. Por eso cuando pasamos por pruebas o algún hermano pasa por pruebas, tenemos que orar a Dios por él, para que el Señor le dé fortaleza en la fe. Porque eso es lo que hace falta, poder. Y ese poder lo da el Señor por medio de la fe. Así que lo podemos todo en Cristo, que nos fortalece, y por medio de la fe vencemos al mundo, como dice Primera de Juan. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Por medio de la fe nosotros podemos entonces vencer la prueba y salir victoriosos de ella, porque la prueba, recuerda, no viene dada por el Señor para destruirnos, para echarnos por tierra, para machacarnos, sino todo lo contrario, para fortalecernos y también para revelar el Señor más cosas de Él que nosotros no hubiésemos conocido si no hubiéramos pasado por esa prueba. Y finalmente, la segunda cosa es que la gran prueba la pasó Cristo por nosotros y venció. La gran prueba de fe, la gran prueba de amor,
la gran prueba de obediencia, la gran prueba de sumisión, la gran prueba de lealtad, de fidelidad, la pasó Cristo por nosotros. Él no falló. Fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Él venció todas las pruebas, todas las que le sobrevinieron. Venció en Getsemaní, venció en el desierto, venció en la cruz, venció en la tumba, venció ante sus enemigos, venció desde su nacimiento hasta su muerte y su exaltación. Él es el vencedor. Y mira lo que dice él, que en él nosotros somos más que vencedores. ¿Qué te parece? Si estamos con el vencedor, venceremos. Cuando yo jugaba al baloncesto de muchacho, de jovencillo, cuando todavía tenía salud para eso, hacíamos equipos entre los amigos, nos conocíamos y elegíamos uno, se hacía un sorteo y tú elegías, en el caso de que te tocaba a ti de capitán, tenías que elegir a los jugadores para formar el equipo. Y yo estaba seguro que si elegía a mi amigo Augusto, casi íbamos a ganar. Él era el más cotizado ahí. Entonces, había que tirar bien los tiros libres para irte con el equipo del bueno, del líder. Entonces, Augusto jugaba muy bien. Era un gran líder jugando al baloncesto. Y con él, la victoria estaba segura. Prácticamente segura. Eso no significaba que no había que pelear el partido. Había que pelearlo. Y había que luchar fuerte y duro. Pero si tú estabas en el equipo con Augusto, ibas a ganar. Aunque fuera duro. Y aunque a lo mejor me eliminaban por hacer demasiadas faltas o yo fallaba los tiros, pero estando Augusto en pista, y recuerdo el partido en que nos tocó jugar en la Liga Nacional, o sea, la Liga Nacional, la Liga Local, la Liga Local de La Solana, nos tocó jugar y nos presentamos solamente 5, que eso es el número mínimo de jugadores. Y el otro equipo eran como 10 y eran más altos que nosotros, algunos más fuertes que nosotros, más rápidos. Cuando yo llego al pabellón y veo a la planta de ese equipo, digo, madre mía, aquí perdemos. Nos van a pegar una paliza. ¿Y sabes lo que dijo Augusto? Dice, ¿tú los ves a esos que hay ahí? Esos nos vamos a merendar hoy. ¿Qué dices, hombre? Que somos 5 nada más. No tenemos refresco ninguno. Somos 5. Era un sábado por la tarde. Un calor para morirse que hacía ahí en el pabellón aquel de Uralita. Y ellos eran un montón y encima eran más altos y más fuertes. Algunos de ellos yo los conocía de jugar con ellos, sabía que jugaban más o menos bien. Pues verá lo que pasó. Empieza el partido. Yo hice lo que pude, pero me pitaron la 5ª falta, que no le toqué eso palabra de honor, pero no le toqué al atacante. Pero la chica que era una árbitra me tenía manía y me pitó la 5ª. Muy estrictas las chicas siendo árbitras, son muy estrictas. Me pitó una falta pero no, si no he hecho nada, fuera. Se quedaron 4. Digo, ya hemos perdido. Ah, amigo, pero Augusto estaba ahí. Wow. ¿Te quieres creer que ganamos el partido? Yo eliminado viéndolo desde el banquillo. ¡Venga, vamos, venga! ¡Ganamos el partido! Pero yo no lo gané. Yo estaba sentado ahí porque fui eliminado por 5 faltas. Pero Augusto ganó y ganamos todos. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Verdad que sí? En el partido de nuestras vidas, Jesucristo está con nosotros. Y aunque seamos eliminados por faltas y estemos en el banquillo y no podamos hacer mucho, si estamos en el equipo del Señor, venceremos la prueba, superaremos la prueba.
Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? ¿Lo dice eso, no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos entonces a confiar en Dios en medio de nuestras pruebas. Amén. Vamos a orar un momento. Señor,